por ahí del 19. Sí, es Hechos 19, a partir del verso 23. ¿Sí? ¿Ven ustedes lo que sucede en esta ciudad? Dice, hubo en aquel tiempo, Hechos 19, 23, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos ¿de quién? De Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenéis vuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo, ¿de quién? De la gran diosa Diana, sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Sí? Y ustedes pueden seguir leyendo. Pero ¿qué pasa allí? ¿Qué dominaba el ambiente religioso de la ciudad de Éfeso? El templo de Diana. Y aquí se nos da un dato, que no solamente era adorada en Éfeso, sino en ¿qué? En toda Asia. Asia era una región bastante grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo el Medio Oriente, yo les decía la semana pasada que había un concepto dual de la divinidad, ¿sí? La divinidad masculina y la divinidad femenina. Y vemos a Baal y a Astarte, ¿sí? Y siempre se combinaban esos conceptos de la divinidad dual. Éfeso, Astarte va apareciéndose en distintas ciudades con distintos nombres. Pero cuando vemos el perfil, todo lo que se le atribuye a Diana, es exactamente lo mismo que se le había atribuido a Astarte. Y Diana es conocida como la diosa madre. ¿Sí? Interesante, porque en Éfeso es una de las ciudades donde comienza a promoverse mucho la figura de María. Yo solo quiero llamar la atención porque cómo la cultura impacta la vida de la iglesia, se lo decía, ¿verdad? Y cómo una iglesia tiene que responder desde el lente de la Escritura. No es por casualidad que Pablo, cuando escribe a Timoteo estaba como pastor en la ciudad de Éfeso, escribe algunas cosas sobre el papel de la mujer en la iglesia, que ha causado mucho revuelo. Cuando dice Pablo, no permito a la mujer enseñar en la iglesia. ¿Estaría Pablo prohibiendo la participación de la mujer? ¿Sí? Porque a veces se ha interpretado una forma de que la mujer no tiene nada que decir, no tiene un ministerio que hacer en la iglesia, tiene que estar sujeta, callada, sentada. ¿Es realmente eso lo que quiere decir Pablo? O dentro de ese contexto donde la figura de Diana, ese concepto de una diosa madre, se infiltra en la iglesia. ¿Y quiénes abrazarían esa idea más fácilmente? Las mujeres. Así que cuando Pablo responde a eso, está respondiendo a una situación particular, propia de aquella ciudad, de aquella iglesia. ¿Sí? El gnosticismo, que también abraza la corriente de la idea de la diosa madre dentro del gnosticismo,
si seguimos el rastro, llegamos a Eva. Acuérdense de una cosa, ¿qué le dice la serpiente a Eva? ¿Qué cosas le dice entre las que ustedes recuerdan? Génesis. A ver, hermano. Que si ella muerde la fruta esa, que ella va a despertar, a abrir los ojos de conocer lo del bien y el mal, las cosas. Perfecto, le dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y dentro del gnosticismo se exalta la figura de Eva, ¿sí? Diciendo que ella era portadora de la sabiduría. Porque, ¿verdad?, a ella se le dijo, no se daban cuenta quién le había dicho. Dice, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces todas estas corrientes penetran y comienzan a generar, ¿verdad?, una exaltación a Eva, a Diosa Madre, y se mezclan con muchos aspectos religiosos paganos que luego terminan con la exaltación de una figura femenina. ¿Y quién mejor, verdad?, en el Nuevo Testamento? María. No estamos aquí denigrando la figura de María. Yo creo que María es una mujer muy importante que tiene que ser leída desde una perspectiva diferente, ¿sí? Pero con el correr del tiempo, ¿qué pasa con la figura de María? Es exaltada al punto de que en el Concilio Laterano, en 1215, es establecida como corredentora juntamente con Cristo. ¿Sí? Entonces, por ahí, esa es una práctica popular muy fuerte. Ahora, hoy quiero rápidamente ver algunos abusos de la Iglesia e introducirnos a unos aspectos ya más concretos de la Reforma. A ustedes les va a dar risa algunos nombres tal vez, pero eran prácticas que se daban, ¿sí? Ese contexto. Las anatas. ¿Qué eran las anatas? El obispo o abad contribuía por un año con la totalidad de sus ingresos enviándolos a Roma. Nombraban un obispo en un lugar y durante el primer año todos esos ingresos iban a Roma. Esa era una práctica en ese tiempo conocida como anatas. Las colaciones, no son las de Navidad. Práctica de cambiar a los obispos y abades después de un tiempo a puestos vacantes. Entonces, había estado en Rosario, ¿verdad? Y el primer año tenía que aportar sus anatas. Y al tercer año lo cambiaban a Escuinapa, pero era un nuevo lugar. ¿Y qué tenía que hacer? Otra vez, durante un año, todo lo que ingresaba en su diócesis y enviarlo a Roma. ¿Sí? Ese era uno de los abusos que se estaban dando. Preservación. Práctica de reservar los mejores puestos eclesiásticos para uso del Papa. Las ciudades donde había más movimiento, ¿verdad?, de dinero, pues se reservaban para que el Papa fuera el obispo de aquella ciudad. Expectativas. Práctica de vender los cargos eclesiásticos al mejor postor. Dispensaciones, práctica que tenía que ver con excepciones a violaciones de la ley canónica mediante el pago de una cantidad de dinero. El mundo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Simonía, compra y venta de puestos eclesiásticos. ¿Se acuerdan de esta palabra? Viene por Simón el Mago. ¿Se acuerdan qué quiso hacer Simón cuando Pablo llega a Chipre? ¿Qué le dice? Dame de ese poder, te lo compro. ¿Sí? Pensó que el Espíritu Santo lo podía comprar, ¿verdad? Y Pablo ahí le da una sentencia, ¿verdad?, bien difícil. El nepotismo, ustedes conocen bien esa palabra, ¿verdad? Nombrar a familiares para cargos eclesiásticos.